indiferencia y desorientación. Frente al problema, cada amanecer renueva la realidad patética de nuestros hermanos hambrientos. Se ha simulado, con frecuencia, una preocupación y un afán por acudir en su ayuda. Pero ni una vez se ha acometido el problema con ímpetu apasionado e invencible. Ni una sola vez se ha planteado de corazón ni conciencia adentro. Los 2 años últimos se han perdido sin llegar siquiera al intento. El Parlamento se entregó a realizaciones negativas de tipo político. Los diputados, hombres casi todos perplejos ante su nunca sonada fortuna, recibían un estipendio para muchos de ellos astronómico, descansaban en sillones blandos, tenían calefacción en invierno, refrigeración en verano, y consumían el delicioso nargile de la discusión violenta y baldía. La vida era para ellos una capúa de ensueño. Del dolor de los mismos que los habían llevado a ese nirvana, del dolor de España entera, no quisieron saber. Una reacción nacional barrió su egoísmo. Han llegado otros hombres y quieren buscar con sinceridad las soluciones. Pero les falta prisa y es de temer les falte también acierto. El único remedio. La crisis de trabajo solo se resuelve, con eficacia, mediante creación de trabajo. Lo evidencia el ejemplo del mundo. Años enteros de acción caritativa solo han logrado aumentar las masas de los sin trabajo y fomentar una inmoralidad social al crear el tipo de parado profesional. El remedio ha llegado en unos pueblos mediante una recuperación de sus energías, de su sentido nacional. En otros mediante medidas técnicas de carácter económico, pero en todos, siempre, creando trabajo. Han hallado esos pueblos el serio inconveniente, por llamarlo así, de su progreso, de su abundancia de bienes. Caminos y ferrocarriles, servicios públicos, estaban bien dotados. El nivel de vida era elevado. Las obras a realizar tenían un cierto carácter superfino. No eran la obra por la obra, sino la obra por el trabajo. Ese inconveniente paradoja. No se da en España. Por fortuna para el momento, por desgracia para tantos momentos pasados y futuros, somos un país incultivado. Podemos, pues, operar sobre posibilidades inaplazables. El medio mejor de conseguirlo es una honda y sabia concentración nacional. Un estudio de nuestras necesidades y de nuestros recursos. Un plan total y organizado de aprovechamiento y cultivo. Frente a esta necesidad apremiante, produce honda sorpresa ver que en el proyecto presentado a la Cámara por la minoría popular agraria, se impone como una de las condiciones que han de reunir las obras públicas destinadas a remediar el paro, la de no ser de urgente e inmediata realización. Pero si en España hay cientos de obras públicas que están clamando urgencia aún tan sobrados estamos de realizaciones, que hemos de dar preferencia a las de último término, a las imprecisas y de lujo. Tan cuadriculado de vías y forestas, tan rayado de redes está nuestro mapa. Pedir, cuando todo está por hacer, que se elijan obras no urgentes y, por tanto, de eficacia menor, es incomprensible. La dictadura erró por haber impuesto un ritmo superior a las posibilidades económicas del país pero, de haberlo estas permitido, sus planes debieron haber sido 10, 20 veces más intensos. No hay por qué hacer primero lo accesorio cuando falta lo fundamental. Y lo fundamental en España son las tierras que mueren de sed, los pueblos incomunicados, las dunas, las rocas sin mantillo y las laderas sin fronda, las ciudades sin saneamiento y hasta sin agua, los hombres sin letras, en casas sin luz, durmiendo sobre el suelo o en colchones de paja. El nivel infrahumano de vida de tantos y tantos españoles. Dejar todo esto a un lado, es incomprensible. Y si se intenta comprenderlo, embarga el ánimo una honda tristeza. La de que nuestros políticos, en sus grupos más capacitados, no se dan cuenta del estado de España y de sus hijos. La de que, por precarios y alicortos, serían capaces de esterilizar la misma acción que inician. Obras y seguros. España es un país pobre. Su tesoro es exiguo. Hay que obrar, pues, con exquisito tiento en las inversiones para remediar el paro. Con el mismo tiento que pone una familia modesta en gastar sus frugales ahorros para salvar un período adverso. En pocos momentos aparece tan claro como en este el concepto del sentido reverencial del dinero. Hay que manejarlo con emoción religiosa. Dos deberes supremos se presentan unidos. La necesidad de gastar, pero de gastar bien. No utilizar dinero para mitigar el paro, es un delito de lesa humanidad. Emplearlo sin fruto, es un delito de lesa patria. De ahí que sea otro motivo de asombro la condición que también señala el proyecto de los populares agrarios cuando pide que las obras contra el paro sean de tal clase que permitan su paralización sin grave detrimento de lo construido. De asombro, pero muy esclarecedor al mismo tiempo. Obras no urgentes y de fácil abandono. Algo así como abrir agujeros en la tierra y volverlos a llenar.
Diríase que se busca, premeditada y concienzudamente, la ineficacia. ¿Por qué? Simplemente por una mala concepción del problema. Por el defecto, tradicional en la política española, de la unilateralidad, de la visión menguada. Hace falta realizar obras públicas no interrumpibles. En la medida, desde luego, que consienta nuestra capacidad económica estimulada, y con un riguroso aprovechamiento del dinero. Lo recusable, lo inadmisible, es dilapidar en trabajos inútiles. Porque no otra cosa sino dilapidar es invertir caudales en esas obras, cuando España está exigiendo la creación de tantos bienes dignificadores. Y no otra cosa también sino dilapidar es invertir en seguro de paro cientos de millones, sin extraerles su total energía. Pide la minoría popular agraria que el fondo de seguro esté formado por la contribución de obreros, patronos y Estado. Los obreros aportarán el 1,50% del salario. Los patronos el 2%. El Estado, un 50% de ambas aportaciones. Significa esto, lisa y llanamente, que el patrono, sobre todo el patrono industrial, pagará su parte, la de sus obreros y la alícuota que le corresponda en el recargo de tributación que impondrá el Estado. Nadie crea temerarias ni tendenciosas estas palabras. El Estado, si ha de dar dinero, ha de obtenerlo del contribuyente, ya que en sus arcas no se opera la generación espontánea. En cuanto al obrero, le molesta pagar. El obrero español tiene en alto grado solidaridad agresiva. Para obtener ventajas se une fuertemente. Pero cuando se le pide ayuda a sus compañeros, su sentido de solidaridad flaquea. En 1932, el ministro de Obras Públicas don Indalecio Prieto hizo un viaje a Vizcaya y propuso a obreros y patronos, dieran el 1% de los salarios para formar un subsidio de paro. Así se hizo durante un trimestre. A pesar de la presión que los delegados obreros ejercieron sobre estos en las fábricas, a pesar del influjo poderoso de don Indalecio Prieto sobre el obrero vizcaíno, a pesar de la existencia de una coacción moral, los trabajadores cotizaron el 67,78% de las cuotas patronales. Si ahora se establece una contribución permanente, el obrero seguirá una táctica vieja y acreditada, o la resistencia, sustentada en certeza de impunidad, o lo más cómodo y probable, pedir aumento de salario en cuantía necesaria para que, pagado el 1,50%, no sufra merma su remuneración actual. No es que el obrero sea un ser malvado. Es, simplemente, un ser, con sus inclinaciones humanas al egoísmo, a la defensa. No hace mucho, en Francia, el reciente inmortal Francisco Mauriac, escribía: si existe una verdad en la que siempre he creído, es que ninguna clase tiene el privilegio de la virtud o de la podredumbre. Las barreras sociales nada tienen que ver con la corrupción de la naturaleza. Es en el mal donde primero se manifiesta el comunismo. Esta es la verdad. Esta y no las adulaciones deificativas de discursos del L de mayo. Pero, aun aceptando la verdad oficial del proyecto, la contribución patronal es agobiadora. Estudios Sociales y Económicos, en un informe elevado a la Cámara, ha hecho constar estos datos exactos. Tomando como término medio un salario de 10 pesetas y estimándose el número de asalariados, en el proyecto, en 3 millones, la cifra total de salarios pagados sería de 30 millones de pesetas diarias. Representando el 2%, 600.000 pesetas diarias. Lo que arrojaría a la semana un total de 3.600.000 pesetas y una cifra anual de 187.200.000 pesetas. La cifra es impresionante, cierto. Pero el problema hay que resolverlo con cifras como esta y mayores. Lo que debe alarmar no es la cuantía, sino el destino de ese dinero, su mal gasto, su empleo estéril, su acción negativa y agobiadora, de puro ineficaz. En el Parlamento francés, Léon Blum defendía en cierta ocasión el establecimiento del seguro. El presidente del Consejo, Laval, contestó. Me pregunta M. Blum lo que habría sucedido en Inglaterra y Alemania si el seguro contra el paro no existiese. ¿No creéis que precisamente por causa del seguro contra el paro, concebido en la forma de esos dos países, es por lo que han tenido que sufrir más los rigores del paro? Esa tributación encarece la mano de obra y, por tanto, el precio del producto. Como, al ser distribuida en forma de seguro, no aumenta la capacidad general de compra, ya que el seguro constituye un auxilio exiguo, capaz solo de cubrir primarias necesidades de subsistencia, el mercado se hallará con precios más altos y sin un equilibrado aumento de sus medios de adquisición. Los bienes encarecidos tendrán menos salida y al acrecentarse el subconsumo, decaerá más aún la actividad, con la aparición de nuevas masas de parados. En lugar de que esos millones y otros muchos caigan en el abismo del seguro, encaucénse así a la creación de trabajo.
Desde su origen hasta su desembocadura, un río puede ser fecundo o inactivo. Si ha movido en su curso 100 turbinas, no por eso irán al mar menos metros cúbicos de agua. Hagamos lo mismo con el dinero. Represadas, cauces, saltos. Vaya dejando en cada nivel su energía. En lugar de entregarlo a cambio de nada, dese a cambio de trabajo. Invertido en creación de bienes, volverá al mercado por los canales de beneficios y salarios, y recogerá los bienes producidos, dejando así establecido el ciclo. Cierto que subsistirá el 2% mínimo de recargo en la mano de obra. Pero, al aumentar el trabajo, el recargo se diluye. Incluso hasta desaparece. Preguntad a cualquier industrial que prefiere más, si el actual régimen de jornada reducida, de migajas, o uno de trabajo normal o casi normal con recargo de 2% en los salarios. Son incontables los 2 o que abruman la producción en esta sequía angustiosa, y que desaparecerían al crecer la actividad. En cambio, si la producción se contrae, lo que fatalmente sucederá con el sistema de seguro, toda tributación aumenta geométricamente su gravitación. Así, una misma tributación puede ser estéril o reproductiva según el destino que se dé a la cantidad obtenida. El dinero es más beneficioso cuanto mayor sea la velocidad de su giro, cuantos más bienes consiga crear. Claro está que en buena doctrina social, económica y ética, no es justo soporte una parte las cargas de una acción que ha de beneficiar al todo. No otra cosa sucedería con el recargo en la mano de obra patronal y obrera. Hay otras zonas de riqueza a las que alcanzaría la ventaja de aumento de trabajo y rentas, sin que aportasen su esfuerzo. Dentro de la misma industria, hay actividades que permiten la existencia de empresas con un amplio negocio y una plantilla reducida. Estas serían tributarias desproporcionadas. Pero hay que resignarse, sin pena, a la fatalidad de una contribución. Deben hacerse obras, a cargo del Estado. El Estado no tiene una fuente áurea. Bien levantando empréstitos, bien mediante exacciones, bien mediante decisiones de técnica económica, ha de extraer del país el dinero que verterá sobre el país. Lo exigible es que tanto la extracción como la devolución sean justas. Que no quede eximida una sola posibilidad redituable ni excluida de la saturación una sola zona, por minúscula que sea. Para lo primero, nada mejor que un impuesto nacional. Para lo segundo, nada mejor que la creación de trabajo. La interdependencia económica es tan densa, que basta proporcionar actividad a las industrias básicas para que, por reflejo, se animen todas las secundarias, el complejo de producción en sus variadas y remotas formas. Y he aquí cómo sobreviene otro motivo de disconformidad con el proyecto de la minoría popular agraria. Dimensión económica. De la mano de obra. ¿Cuánto influye el salario en el costo de los bienes producidos? ¿Cuál es la dimensión de la mano de obra? Ahí quedan 2 preguntas que obtendrían de muchos españoles respuestas bien peregrinas. Y no de españoles indoctos, sino de personas cultas, de técnicos y hasta de directores de negocios. Por de pronto, la minoría popular agraria contesta sin haber sido preguntada. Entre las condiciones que exige para las obras destinadas a combatir el paro, figura esta: exceder, en su presupuesto, las cantidades consignadas en concepto de mano de obra sobre el coste de los materiales. Decididamente. Abrir agujeritos en la tierra y volverlos a llenar. Bastan una pala y un pico y todos son salarios directos a unos cuantos obreros. Pero que esos obreros no coloquen ladrillos, ni tubería, ni armazones de hierro y cemento, porque esos artículos no son obtenidos mediante salarios. Brotan como los hongos y el dinero que por ellos se paga no llega al obrero. En realidad, es difícil establecer un récord de ineficacia de tan completa manera como lo han hecho los populares agrarios en su definición de las obras contra el paro. Más de una vez me he detenido a explicar la influencia de la mano de obra en los bienes producidos. Muchas veces he visto la obstinación de no querer entenderlo. No hay, por tanto, más remedio que entregarse a la terquedad y a la paciencia, y repetir la explicación. Examinado bajo conceptos de filosofía económica, el coste de los bienes lo forma en su 100% la yuxtaposición de cargas personales. Toda la materia es gratuita. Está contenida en el planeta. Su extracción, su transformación, el acabado de los productos, la sucesiva ordenación de cambios de propiedad y retribución de servicios, van creando el coste. Reconocida la gratuidad de la materia, son sus manipuladores quienes por exigencia biológica necesitan obtener un medio de subsistencia. Desde la remuneración directa hasta el tributo que participa en el sostenimiento de servicios del Estado, todo en el coste es servicio humano. Examinado el coste bajo normas de economía práctica, la conclusión no difiere mucho. La parte que hay de servicio humano, estimando como tal todo lo que directamente va a parar al individuo, es sorprendente.
El sistema para determinarlo puede ser directo, indirecto, o bien solo directo. La hulla, por ejemplo, es un don gratuito de la naturaleza. El Estado lo recoge como patrimonio y señala un canon de concesión. Es el primer servicio humano. El individuo que quiera explotar un yacimiento, encuentra esa partida inicial en su precio de coste. A ella habrá de agregar el gasto directo de remuneración a sus obreros y empleados, a cuantos contribuyan a extraer el carbón y ponerlo en condiciones de ser vendido. Mas la explotación de la mina le exige valerse de elementos ajenos. Madera para entibaciones, explosivos, herramientas. El maderero sigue un proceso gemelo para formar su costo, y del dinero que recibe por precio de su madera, la mayor parte la destina a pago de servicio humano. Lo mismo los demás suministradores. De ahí que cada partida que figura en el coste complejo del huyero, sea una retribución al servicio humano del transportista, del abastecedor. Este procedimiento, directo e indirecto, de determinar el coste, representa un verdadero trabajo de laboratorio. Cuanto más complicada sea la elaboración, hay mayor cantidad de costes afluentes. Solo en países donde los estudios estadísticos responden a un método y obtienen cooperación es posible llegar a resultados positivos. En la reunión de 1925 del Instituto del Hierro y del Acero, presentó Federico Mills dos trabajos admirables sobre dimensión de la mano de obra en el coste del carbón y de laminados Bessemer. Los resultados son estos. Servicio humano en el coste del carbón, 90,14%. En el coste de laminados Bessemer, 92,24%. A pesar de los poderosos elementos que posee la organizada economía inglesa, Mills se detuvo en estos dos productos, natural uno, primario otro. Alemania ha realizado bastantes ensayos, preferentemente por método directo. Menos perfecto, más sujeto a omisiones, el resultado ha sido obtener para varias grandes transformaciones un servicio humano medio 75 a 80%. En la revista Diftia recogió el ingeniero de Antonio Arregui, agosto, 1933, el resultado de algunos estudios sobre este asunto, realizados en el extranjero. Según Hugo Bell, el coste de producción metalúrgica y carbonífera, se distribuye así. Jornales y sueldos. 75% beneficio bruto, 10. Gastos varios, 15. El Instituto para Estudio de la Coyuntura, de Berlín, ha hecho la siguiente distribución. Mano de obra. 76,7% participación del capital, 11,6. Tributos al Estado. 11,7 en estos estudios, las partidas de gastos diversos, gastos generales y similares, incluyen mano de obra. La influencia de esta, tipo medio, en la producción de bienes, puede fijarse en un 80%, sin exceso alguno. El precio de coste es, a la luz de la teoría y de la práctica, satisfacción de necesidades humanas, servicio humano, suma de prestaciones productivas, según lo define L. Víctor Paret en su libro Dinero, Rentas y Paro. Tales estudios nos dan una conclusión, clara e incontrovertible, para nuestro caso español. Una conclusión reincidente. A falta de trabajo, creación de trabajo. Todo presupuesto de obras es presupuesto de salarios. La construcción de una flota cuesta X millones. No se especifica, en el proyecto, qué parte de ellos irán a manos de los obreros. Pero apenas concedida la orden, la actividad llega de las gradas del astillero a las galerías de la mina, pasando por los hornos de acero. El mecanismo de la interdependencia industrial funciona. Las actividades básicas accionan otras complementarias. El dinero llega al mercado por conducto de salarios y sueldos. Los pueblos reaccionan, el comercio vende, los productos de la tierra tienen mejor salida, la vida económica aviva su ritmo. Lo que empezó en unos cálculos y en unos planos puramente técnicos, acaba en el bienestar de la calle. Por eso la exigencia de que el coste de materiales sea una partida subalterna, constituye un grave error, a menos que se intente crear en España dos clases de obreros para ahogar en la miseria a una de ellas, que es precisamente la más apta. La del obrero de oficio, manufacturero, dotado de una capacidad lograda tras el esfuerzo de muchos años. Esto no puede ser. Esto no se puede hacer nunca, pero mucho menos con dinero español, obtenido por el Estado de los mismos a quienes abandonaría. Esto no pueden quererlo ni seguramente lo han pretendido los autores del proyecto. Será uno de los puntos en que habrá que variarlo con todo rigor. Semejante condición puede orientar obras realizadas por corporaciones locales que no tienen en su jurisdicción industrias extractivas o manufactureras, y sería explicable en un estado de esas características económicas. Pero en obras realizadas por el Estado español no pueden ser condenadas comarcas, actividades y muchedumbres de una alta aptitud.
Trabajo para el brasero, sí, mas a condición de no sumir en el hambre al operario, al oficio y a la zona industrial. Los estudios hechos sobre dimensión económica de la mano de obra enseñan que precisamente el oficio y la manufactura empapan la tierra con la circulación dinerada. Como una aportación a esos estudios, he pretendido realizar modestamente otro acaso de mayor fuerza probatoria para la desconfianza o la despreocupación de tantos compatriotas. El número de salarios incluidos en una determinada manufactura. No el porcentaje dinerario que en el coste supone la mano de obra, sino el número de jornadas humanas, el volumen de ocupación que di una manufactura. Para llegar a un estudio acabado y completo, haría falta existieran en España entidades y organismos dedicados de lleno a la estadística. No los hay, y por ello me he limitado a formar la osatura de un coste, con sus líneas fundamentales netas, solamente por el sistema directo de costes transferidos. Es decir, de costes directos inculcados escalonadamente. De costes troncales, dejando de lado los costes afluentes o verticilares. Aún con esa contracción, contribuye a demostrar cómo la enemistad a la manufactura es un daño para el mercado de trabajo, puesto que estorba la distribución del dinero por los conductos tradicionales y paraliza la interdependencia productiva. Biblioteca Nacional.